sea nuestro más sentido homenaje, que así damos paso, ya está con nosotros, que nos dejó bastante cositas en el tintero para desplegar en el programa de hoy, en este fantástico número 84, este 10 de noviembre de 2023, con nosotros, con ustedes, la licenciada profesora Irma Aram. Muy buenas tardes, Irma. Buenas Omar tardes. Figueroa te ¿Cómo les saluda. va en esta tarde lluviosa? Acá estamos. Yo muy ansioso, porque quiero saber qué piensan las mujeres cuando callan. Bueno, ¿se acuerdan que la temática era erótica y sexualidad femenina en la adultez mayor? Y esta segunda parte quedó con un interrogante que decía esto que cuentan las mujeres cuando callan, ¿no? Y en realidad tiene que ver con esto de que el gran tabú social y religioso respecto de la sexualidad es lo que ha llevado al histórico silencio femenino, ¿no? Y cuando hablamos de silencio tiene que ver con que ni siquiera por ahí ahora siempre pensamos en los adultos mayores de hoy, quizás ahora puede haber un poco más, pero digo que ni siquiera uno puede pensar en charlas entre amigas de este tema, porque es un tema, por un lado, muy tabú, y por otro lado, con un gran prejuicio que dice o se cree que las personas mayores son asexuadas. ¿Y qué sería eso de ser claro, asexuado? Una persona asexuada no es solamente una persona que no tiene relaciones, sino es una persona sin deseo, ¿no? Que esto tiene que ver con lo que hablábamos el otro día, que la erótica no tiene que ver nada más con lo sexual. La erótica es todo, es el deseo, las ganas de estar bien, ese impulso de vida, el estar con otros, ¿no? Pero en el caso de los adultos mayores, aún los estudios científicos, o cuando los mayores también hacen consultas médicas, todo lo relacionado con el aparato sexual está relacionado o con la patología, o con toda la patología posmenopáusica de las mujeres, o con todas las disfunciones sexuales que pueden tener los varones, o los estudios científicos que puede dar siempre están relacionados con todo lo que tenga que ver con lo sexual, pero la gente que vive en pareja. Entonces la gente grande no tiene relaciones por la disfunción sexual o porque ya no hay deseo, ¿no? Como que no se piensa la sexualidad de manera individual. Hay mucha gente que vive sola. ¿Y Tenemos qué pasa? conocidos adultos mayores que ya no viven en pareja, que vienen de una viudez, esto que decíamos el otro día, estas mujeres grandes que viven la viudez como una liberación. Entonces, lo que tendríamos que empezar a preguntarnos es qué pasa con esto, si hay deseo, si no lo hay. A eso te iba a hacer la pregunta de qué pasa con la mujer mayor o el hombre mayor que vive sola. ¿Qué pasa con su sexualidad? Claro, porque justamente a lo mejor esa persona que vive sola y que por algún motivo ha vivido la viudez, en el caso de las mujeres como una liberación, o en el caso de los varones como la no posibilidad de vincularse con nadie, tienen encima este prejuicio de que las personas mayores son asexuadas o que es inapropiado hablar de sexo en esta edad. Entonces eso se vive como deseos inapropiados, avergonzantes. Pero en el caso de las mujeres está muy relacionado con esta certeza muy íntima, que es que una mujer grande ya no es atractiva, no es deseable sexualmente, y que si a alguna de estas personas se le ocurriría o podría tener algún deseo, lo vive como avergonzante, porque aparecen todos estos términos que también tienen que ver con el viejismo, que son el viejo verde, o esta vieja se quiere hacer la jovencita, ¿no? Entonces, además de esta creencia que es histórica, que viene un poco de la cultura, hay una autora que yo se las nombré la semana pasada, que se llama Ana Freixas, que es una psicoanalista española que escribió un libro que se llama Sin reglas, y ella habla de que existe un cóctel explosivo. ¿Qué es eso? Que atenta contra el disfrute de la sexualidad en las mujeres mayores. Y ese cóctel está formado por prejuicios o cosas muy concretas. Entonces, por un lado, pensar que la sexualidad es igual a genitalidad y nada más. Entonces, se le da mucha centralidad al coito y no hay otra cosa, dejando de lado el deseo, esto que hablábamos hoy. O pensar que la heterosexualidad es como una norma única y todo lo demás se ve como algo imposible o que tiene más que ver con los jóvenes, o que solamente el gran peso que tiene la educación que tuvieron nuestros mayores tan restrictiva y religiosa hace que
ni siquiera hayan tenido acceso a la información o a interrogarse acerca de esto. Después ni hablar de la culpabilización del autoerotismo, y acá aparece el tema de la masturbación como otra de las posibilidades de placer y de goce. Después también tiene mucho que ver con esto que hablábamos la semana pasada, de relacionar solamente a la sexualidad con el periodo fértil. Y después hay otra, que es la creencia estigmatizante de que la mujer que se muestra activa o interesada en el sexo a una edad que no es la edad joven o de procrear, es merecedora absolutamente de un castigo social que tiene que ver con la ofrenda de esa es una puta, ¿no? Todo esto, este cóctel del que habla Ana Freixas, es el que actúa para que ni siquiera una persona se anime a hablar. Por eso esta pregunta, medio en broma, pero medio en serio, es de qué hablan las mujeres cuando callan. Porque cuando uno empieza a indagar en los grupos de reflexión, o cuando logra un vínculo un poco más cotidiano e íntimo con las mujeres grandes, aparece el deseo, aparece esto. Bueno, a mí me hubiera gustado que cuando en mi época más joven hubieran pasado otras cosas, o que mi pareja hubiera sido más amorosa, o no estar obligada a tener relaciones sexuales cuando no tenía ganas, y eso hizo que yo perdiera las ganas, pero ahora me pasa que me miro al espejo y me parece que podría ser, ¿no? Todo eso va apareciendo, pero tiene que aparecer a partir de indagar, o de esta cosa de plantear el tema y ir como muy de a poquito, porque en general esto que yo les cuento es lo que pasa en la mayoría de las mujeres, de las adultas mayores hoy. Sí, vos estás enumerando qué es lo que pasa en la mujer, o sea que hablas de una doble moral, es como que... Claro, porque justamente lo otro que pasa es que esta doble moral, que entre nos aún hoy existe, esta doble moral es la que dice que para el varón está todo mucho más permitido, ¿no? Para ellos está permitido tener relaciones de más jóvenes, mostrarse activos, incluso estar interesados en algún tipo de urgencia. En cambio, para las mujeres esto no está, porque siempre plantearlo es avergonzante. O sea, estos adultos mayores varones de hoy también tuvieron esa vara de la doble moral. Entonces, claramente, este deseo más manifiesto está mucho más permitido en los varones que en las mujeres. Y eso también hace al silencio o a lo avergonzante decir, bueno, ya no estoy para esto, ¿no? Y yo lo que quiero insistir es esto, que el deseo existe mientras hay vida hay deseo, mientras hay vida hay erotismo, mientras hay vida hay posibilidades de que la sexualidad siga practicándose y disfrutándose. Y esto, digamos, es posible en la medida que uno siga estando con otros y con otras, participe de grupos, se ocupe de su propio cuerpo, de su salud, hacer actividad física, como estar con otros también, eso hace que se despierte y se mantenga. Y volvemos a los temas que seguramente ustedes han repetido un montón de veces, la importancia del grupo de pertenencia, de la actividad, de no quedarse solos, de no quedarse encerrados, de estar con otros, porque todo esto es como mucho más posible, aún hasta de hablar, ¿no? O sea, volver a esto de queremos mayores, adultos mayores, tanto varones como mujeres, autónomos, en grupos y haciendo. Sí, que eso es lo que también nosotros, los que trabajamos con personas mayores, venimos viendo, que hay un antes y un después de la pandemia. Es como que la pandemia nos llevó a todos a buscar eso de sociabilizar, y ahí se plantean temas que antes tampoco se planteaban. Es como que vas haciendo una catarsis, ¿no? Totalmente. Y esto, en esto que vos nos venís diciendo, nos venís enseñando y explicando, ¿qué reflexión te lleva a esto? Retomando esto de la pandemia, y yo que trabajo con muchos grupos, una de las cosas en las que nosotros más reforzamos, o sea, la gente tiene claro de qué manera tiene que cuidar de su salud y tiene como muy claro el tema de la alimentación, no olvidarse de tomar los remedios, ¿no? Pero hay una cosa que otra vez sigue siendo como, está como muy medicalizada, y nosotros lo que los invitamos a que esto se abra más, que muchas veces uno,
puede salir de una patología, que puede ser una patología emocional o física, a partir de estar con otros y moverse, porque tanto la depresión como la diabetes también se combaten en un grupo de pertenencia, en una plaza haciendo actividad física o en un centro de jubilados participando de una peña. Mira, justamente nos está entrando un mensaje a aquellos que quieran plantearnos alguna pregunta o que tengan alguna duda, lo pueden hacer al 11-3-545-1845 y desde la ciudad de Mar del Sur felicitan primero a nosotros por el programa y después por la práctica, me quedé. Desde Mar del Sur es también un mensaje hacia vos. Dicen, voy a poner en práctica los consejos de Irma Aram. Esto es Sonia desde Mar del Sur. Saluda y agradece y que es de excelencia lo que vos estás exponiendo. Pero bueno. Sonia, le mandamos saludos a Sonia que vive en un lugar bellísimo. ¿Conocés Mar del Sur? Sí, hermoso lugar, precioso. Bueno, espero que... Mirá, no quiero decir más porque si no sería entrar en un terreno que no corresponde ahora. Pero bueno, Irma, déjanos un interrogante para el viernes que viene. Me parece que otra de las cosas que pasa en la actualidad y que tiene que ver con esto es que está como sobrevalorado como el exceso de la sexualidad, pero como experiencia práctica, ¿no? Como muy relacionado con la relación en sí, con el coito, te diría. Y esto es lo que hoy vemos que le pasa a la gente joven. Bueno. O sea, hay chicos muy jovencitos que como que no admiten su vida no habiendo debutado sexualmente, muy chicos. Entonces está como sobrevalorado eso. Por eso yo arranqué diciendo, ampliemos la mirada. No es solamente sexual, es erótico, ¿no? O sea, como volver a darle importancia a eso, a lo previo, a lo amoroso, a lo vincular, a lo que me conecta con el otro de verdad, porque todo lo demás después viene solo. Entonces digo, eso también es como una limitación, porque cualquier persona grande que escucha hablar o escucha, la gente grande mira mucha tele y lamentablemente hay programas que dejan bastante que desear, o relatos de nietos, ¿no? Donde hay una cosa como de mucha sobrevaloración a la experiencia sexual práctica. Entonces entender que eso es mucho más amplio. Y dejaste calentito el aire de Fanrástico porque, valga la redundancia, Estela Sandoval nos manda un mensaje y dice, ¿qué pasa con el hombre adulto que no está en actividad sexual, que no se siente atractivo? Esa la tenés que preparar, me parece. Claro, porque digamos, yo este trabajo hablé de las mujeres porque me parece, por mi experiencia en los grupos, que está, a ver, como que en las mujeres esto del silencio es como mucho más notable, pero también es verdad que hay muchos varones que a partir de la viudez también clausuran algo, ¿no? Y entonces eso también es un tema. Y lo otro que pasa es que los varones manifiestan más su soledad desde el punto de vista del no poder con la vida, ¿no? Que tiene que ver con lo cotidiano, con la soledad, ¿no? Como esta cosa de las parejas antiguas donde la mujer era la que sostenía lo doméstico, y eso se extraña, y los varones, muchos no están acostumbrados a vivir solos. Entonces ponen más de manifiesto que extrañan a la pareja por esa cosa, y ahí es donde las mujeres grandes, que ya tuvieron una experiencia y están apioladas o avivadas, dicen, no, a mí no me engancha porque quiere para que le lave los calzones, ¿no? Entonces, ojo con eso, muchachos, ojo con lo que dicen. Uno tiene que ser como más sincero, porque seguramente el estar solo va mucho más allá de alguien que nos lave los calzones, ¿no? Creo, lo dejo como interrogante. Bueno, seguramente entonces, hay mucho más ahí. Entonces tenemos dos. A ver, tiralas así ya, el viernes que viene venimos afiladitos para darle un final a esta parte de la sexualidad en la mujer, y ahora se nos colaron los nenes, que así... Claro, ahora se nos colaron los nenes, así que algo vamos a tener que preparar. Bueno, entonces, atenti la tosca, el viernes que viene te vamos a tener también al tanto con esto, nos vas a tener que elaborar algún cóctel.
Claro, otro cóctel. Y así, bueno, Irma. Bueno, les mando un abrazo y que terminen bien el día. Muchísimas gracias, disculpa lo rápido de todo, pero bueno, el tiempo es muy tirano en los medios de comunicación y un buen fin de semana. Muchísimas gracias por estar en Fanrásticos Mayores para Todos.